Hola Maru. Hola Ricardo. Ahora sí que hemos estado discutiendo de todos los... No hay cons, por qué decir los pros y los cons, pero más bien de todas las aportaciones extraordinarias que la psicología trae al mundo empresarial. Uh-huh. Y Porque siempre nos preparamos mucho para estos episodios. no, lo que pasa, ahorita nos voy a acusar. Antes de Dale. comenzar a grabar, estábamos viendo de qué íbamos a hablar y yo te comentaba, escuché esta idea que se me hace fascinante y mientras la estoy escuchando en el podcast pienso, ay, debemos de hablar de esto, qué cosa tan increíble. Pero aquí sentada en el closet de la casa de todos ustedes, grabando, digo, ¿de qué vas a hablar de la idea? Ni siquiera te acuerdas de los doctores, de los nombres de los doctores que hicieron el estudio, porque obviamente estoy manejando, no estoy apuntando absolutamente nada. Y ahorita, pero afortunadamente en este equipo tenemos a un psicólogo mudo que no quiere aparecer en las grabaciones, que se llama Diego, nuestro productor junto contigo, porque tú eres el otro productor. Y él nos hizo ver cuáles eran los libros, cuáles eran las ideas a las que yo me estaba refiriendo. Uh-huh. Y por una parte, no me siento mal, Ricardo, porque generalmente nuestras pláticas espero que sean, sí, para dejar algunas ideas y propuestas en nuestros escuchas, pero también para incitarlos a la curiosidad de ir a averiguar en los libros, en los podcasts y en todas las fuentes donde nosotros encontramos inspiración. Uh-huh. Y pues de la idea que yo les quería platicar, que y me acuerdo, estaba yo conduciendo, estaba ya casi por llegar a la oficina, y cuando en el podcast es Fresh Air, cuando empieza este individuo a decir cómo funciona el elemento de anclaje en el ser humano, o anchoring en inglés, yo empiezo con la palma de mi mano, empiezo a porrear la guía diciendo, sí, eso es lo que yo siempre he dicho, sí es cierto, yo ya lo vi. Y se me hace fascinante y es uno de los estudios, es una de las aplicaciones que se usa en mercadotecnia y en venta, que las grandes corporaciones invierten tantos millones de dólares en ocupar gente que pueda describir, planear, diseñar diálogos, anuncios, propuestas, la manera en que se presentan las cosas para hacer los productos realmente deseables, para que los consumidores pensemos que son decisiones nuestras las compras que nosotros hacemos, cuando está más que requete comprobado que no es así. Nos manipulan a su gusto los vendedores, ¿no? Y te sigo platicando. Dale. ¿O quieres que no hemos presentado el libro ni nada? Nada más por eso estaba. No, pero es que ya saben qué dicen las malas lenguas, que yo hablo mucho. No sé quién podría ¿Quién decir sabe? O eso. sea, te digo, ¿de dónde llega esa percepción? Yo te dije que estaba oyendo que el estudio lo hicieron, le estaban entrevistando al autor, a lo mejor tú ahorita vas a saber quién es, al autor de el libro en que se inspiró la película Moneyball. ¿Te acuerdas de esa película? Moneyball. Sí, de Brad Pitt, que es Ajá. sobre los Atléticos de Oakland en un equipo de béisbol. Sí. Que la película salió hace unos años, creo que es como 2010, algo así. Es sobre un manager de un equipo de béisbol Ajá. que no tiene mucho dinero, entonces para intentar, o sea, el equipo, el conglomerado que asigna el
dinero para el equipo, no tiene muchos fondos, entonces para poder competir con equipos como los Yankees o como los Medias Rojas, que tienen fondos casi ilimitados para armar sus equipos llenos de estrellas, encuentra una manera tal vez un poco alterna para intentar lograr competir con ellos, ¿no? Entonces establece los indicadores, que es lo que para él se traduciría en victorias, los calibra para ver los jugadores que tienen esas características, que no están siendo, no tienen salarios muy altos y que podrían integrar a su equipo. Uh-huh. Y empieza a calificar otras cosas que los buscadores de talentos estaban ignorando. Claro, se viene tal vez parecido al tema que teníamos la semana pasada sobre entrevistas y cómo calificar. En deportes, al menos como lo presentan en la película, el libro, por cierto, creo que es Michael Lewis, Michael Lewis. Exactamente, Michael Lewis. Uh-huh. Y ya me lo dijo Sampo. Presenta el mundo de los scouts de talento, cazadores de talento, como seguían mucho sobre la impresión o el sentimiento que les deja ver al estar observando a estos potenciales jugadores, ¿no? Uh-huh. Y el acercamiento aquí se vuelve algo analítico. O sea, quiero tener a unos jugadores que cumplan con estas características específicas. ¿Cuál es el jugador más económico que cumpla exactamente con lo que quiero y cómo lo puedo conseguir? Sí, exactamente. Se me hizo un libro que de verdad, si no han visto Moneyball, que la renten, que la bajen en Roku o Netflix o donde que sea, pero de verdad es el arte de escoger bien, fijándote en las cosas que te debes de fijar y no en boberías. Este Michael Lewis es también quien escribió The Big Short, la película o libro, y después la película que exploró cómo un grupo pequeñito de personas pudo prever esta grandísima caída de la bolsa debido al mercado de bienes raíces creo que fue en el 2008, ¿no? Lo que pasó. No, 2008, fue más reciente. Y súper interesante. Bueno, a él lo estaban entrevistando, a este señor Lewis, y estaba diciendo que su último libro era acerca de un estudio no lo suficientemente bien difundido de dos doctores de Israel en 1978 que hicieron el estudio de cómo nosotros tomamos decisiones y cómo el anclaje influye. Y entonces Diego salió al quite y dijo, ese es el libro. Y entonces ya puedes presentar el libro. Dale. El libro que escribió Michael Lewis habla sobre dos psicólogos israelíes, como dijiste. Uno es Daniel Kahneman y el otro es Amos Tversky, como se pronuncia. Daniel Kahneman, el libro que nos mencionó Diego, se llama, no sé cómo sea en español, creo que es Pensamiento rápido y lento, es Thinking Fast and Slow. Sí. Y uno de es un libro, la verdad, lo he leído por partes y fue hace tiempo, entonces no recuerdo muy bien todo lo que va tocando, pero la idea es presentar pues todas esas, cuestionarte la manera en la que están la que razonamos o en la que creemos que estamos razonando, los acercamientos que están pasando en nuestro día a día. Uh-huh. Y son a veces, pues en muchas ocasiones son atajos que toman nuestra cabeza para solucionar algunos problemas que tal vez dependen de factores exteriores que no estamos considerando. ¿Cómo es con el tema del anclaje? Uh-huh. Uno, claro, se puede usar mucho para negocios, pero ¿cómo funciona, no? Hablan unos estudios que estuvieron haciendo con varios elementos y mencionan varios, ¿no? Pero el primero que está en esta parte del libro que tengo aquí en mis manos, dice, ¿crees que Gandhi tenía más o menos de 144 años cuando murió? Entonces, la persona dice, sí, no, probablemente no tenía más de 144 años. La siguiente pregunta es, ¿cuántos años crees que tenía cuando murió? Las personas dicen algún resultado. La siguiente pregunta es, ¿crees que, o sea, para otro grupo de personas, otro grupo,
¿crees que Gandhi tenía más o menos de 35 años cuando murió? Lo más probable es que digan, pues sí, tenía más de 35 años. Ok, ¿cuántos años tenía cuando murió? Y ven que la diferencia entre resultados era súper grande, ¿no? Porque ese es el efecto del anclaje. Las personas la primera pregunta que les hacían a los 144 tendían a asumir que Gandhi había muerto a una edad mucho más avanzada que los que la primera pregunta que les hacían era si Gandhi había muerto cuando tenía 35 años. Y esto aplica para... Sí, perdón. La mayoría de la gente que había tenido en su mente 148 años decía, no hombre, no exageres, habrá muerto como a los 85. Y a los que les habían hecho la pregunta de los 35, decían, no, tampoco, habrá muerto como a los 50. O sea, sí, el pensamiento de la pregunta, esa frase que te meten en el cerebro, influye en tus respuestas. Es eso, ¿no? Sí. Sí. Y hay otro experimento de estos mismos, ¿no? Te metían a un grupo de personas y les hacían girar una rueda con números, como en el programa de Wheel of Fortune. Si el número era alto, a la pregunta, ¿cuántos países africanos crees que participan en la nueva cosa democrática? Ellos decían un número alto, 60. Pero en otra habitación, con otro grupo, ellos separaban a los que habían sacado un número muy bajo en la rueda de la fortuna. Entonces, cuando les preguntaban, ¿cuántos países africanos crees que han salido en la lucha de la democracia? Ellos ponían 3, 7. Y este es uno, y el que tú dices, de los muchos experimentos que ellos hicieron con personas para probar esta teoría de que lo que le vas poniendo a la gente en speeches o en imágenes va dirigiendo su respuesta y sus elecciones. Y a mí me emocionó porque efectivamente estos son pues prácticas que una persona que vende cualquier producto o servicio debe de comprender y debe de saber para poder instalar el beneficio de su producto o de su servicio en la persona a la que le intentamos vender. Es Claro. Una manipulación, efectivamente, pero no, bueno, yo en mi caso es una manipulación buena porque las galletas que vendemos están ricas. Y tú dirás, escucha del podcast que vas a decir, sí, a mí que me digan que Gandhi murió a los 144 o a los 35 años no afectaría mi respuesta en lo más mínimo. Pero no, o sea, y es una parte que toca el escritor Daniel Kahneman en su libro. Dice que sí, o sea, nosotros tendemos a minimizar el efecto que tienen estas frases. Esto es tal vez en algunas ocasiones es anclaje, en otras otro tipo de efecto que tienen estas frases o presentaciones de otras ideas que influyen en la manera que estamos llegando a un resultado. Y suena tal vez un poco, o sea, en algún modo tal vez parezca lógico, pero tal vez para otras personas, a mí tal vez al inicio cuando estaba leyendo ese capítulo decía, no sé, no me convence, pero a ti nada te convence, pero está súper probado. Por eso es cuando va avanzando el capítulo y va presentando el acercamiento, o sea, cómo fue la preparación de este experimento y que fue para varias personas, una muestra muy grande de personas, vas viendo que, ok, o sea, sí, claro, tiene un efecto y vas viendo cómo no solo tal vez tú lo puedes usar para tus negocios, pero tú, el estar consciente a todos estos diferentes estrategias que pueden tener otras empresas intentando venderte productos, intentando tener una negociación contigo, establece estos bias, estos prejuicios o tendencias en las que caemos. El estar consciente de que esto es algo que tu mente está haciendo, lo quieras o no, creas o no, que te digan que Gandhi murió. Una pregunta, o sea, ese anclaje de 144 años, aunque creas que no está teniendo un efecto, lo está teniendo. Y estar consciente de eso
te ayuda a poder tomar decisiones un poco mejor fundamentadas. Sí, a menos que seas biógrafo de Gandhi, te puedes decir, no, Gandhi murió a tal edad, pero ahora se me haría muy interesante saber a qué edad murió Gandhi. Pero 144 años no fue a no, los... ni 35, porque se veía bastante rucuchú en la película y yo le creo a Hollywood todo. Porque escogieron a Ben Kingsley para la película, 78. A 78 años. Fíjate, bueno, algo que ya está aportando culturalmente, padrecito empresarial. Y nosotros, por ejemplo, hacemos, hace mucho tiempo, y perdón porque seguro voy a repetir algo, pero hace mucho tiempo empezamos a ver los costos. Mis tatarabuelos árabes siempre tienen un dicho que dice, cuida los centavos porque los pesos se cuidan solos. Y entonces, viendo los costos, empezamos a averiguar en dónde habían pequeñas fugas de dinero y nos dimos cuenta de que uno de los gastos más tremendos que nosotros teníamos era la bolsa de papel de estraza. Nosotros colocamos en cookies la galleta en una bolsa de celofán, pero después la ponemos, si así lo quiere el cliente, o para proteger cierto tipo de galletas, dentro de una bolsa de estraza. Y empecé a observar a mis vendedores y a mis consumidores y noté algo. Como el vendedor, después de terminar de la transacción, de cobrar, dar el cambio, dar la nota y decir gracias, si el consumidor se quedaba ya parado 3 segundos más, el chico vendedor se ponía nervioso y entonces seguía hablando y lo que decía era, ¿gusta una bolsa de papel? Y el 97% de las veces el consumidor decía sí, porque el vendedor estaba anclando bolsas de papel como una necesidad que la gente ni siquiera pensaba. Y observando me di cuenta que cuando menos el 50% de las personas se iba con la bolsa, pero si iba a consumir la galleta inmediatamente, se deshacía de la bolsa de papel, tirándola en el basurero que estaba a solamente 2 metros de la caja registrada. Porque le estorbaba. Había dicho que sí, pues porque este niño lo sugirió y a mí, bueno, esto además fue hace como 15 años, no había esa conciencia de estoy matando árboles. Entonces, decidimos entrenar a los chicos para cambiar el diálogo. Y los hacíamos practicar, o sea, hasta el momento, así se pregunta, te damos las galletas en la bolsa de celofán y preguntamos, ¿gustó una bolsa de papel o está bien así? La segunda pregunta es, ¿está bien así? Y el 98% de las personas dicen, está bien así. ¿No es fascinante? ¿Usas una bolsa de papel o te importa el medio ambiente? ¿De veras la necesitas o la vas a botar? No, sí. Sí, adelante. ¿Quieres un popote o ya escuchaste sobre todos los daños ecológicos que causan? Sí, o sea, es algo que, pues, como empresarios tal vez, a mí es algo que siempre me ha interesado, no solo tal vez como empecé Cairo como medio un experimento, algo que no tenía muy claro cuál era el camino hacia el que estaba yendo. Siempre algo de las elementos que más me han gustado de tener mi propio negocio es poder hacer esos pequeños experimentos con las interacciones que estás teniendo con las personas, ¿no? Sí. Lo platicamos no sé si lo hicimos en Cairo cuando ya existía el podcast o después lo hablamos, pero alguna vez hace ya varios años en Cairo hicimos un evento que se llamó Paga lo que quieras. En Paga lo que quieras, tapamos, escondimos los precios del menú y avisamos con unas semanas de anticipación, vamos a tener este evento, paga lo que quieras y efectivamente va a ser, pagas lo que quieras, vienes, consumes todo lo que quieras del menú y al final pagas lo que quieras. Lo que quieras. Y pues son todos esos
podría decir de juegos o así, o experimentos no serían experimentos porque no tienen un método científico muy riguroso, pero es estar probando con esas partes, ¿no? Creo que tenemos la fortuna de estar en esta posición y creo que es no solo algo que podríamos hacer, sino es algo que deberíamos considerar. ¿Cuáles son todas estas pruebas que podemos estar haciendo para intentar mejorar lo que estamos ofreciendo? Pero fíjate que hay muchos empresarios que escucho que siempre me están diciendo, es que necesito un buen vendedor, ya tengo el producto, ya tengo todo, ahora estoy reclutando vendedores. Bueno, primero que nada, yo siempre pienso que la imagen del vendedor es esa persona con saco y corbata que está caminando en el sol, cargando un grandísimo y pesado portafolio, yendo de puerta en puerta tocando y a la gente cerrándole la puerta en las narices. Entonces, si alguien tiene mi misma idea de vendedor y se ve así, como que no es una cosa muy atractiva. Y yo discuto que en realidad el 100% de tu empresa debe de ser tu vendedor. La chica que contesta el teléfono, el que abre la puerta, tu contador, dando las facturas, o sea, todo esto debe de vender. Pero también, basados en esto que estamos viendo ahorita, e incluso estudiando y leyendo en varios libros, nosotros podemos ser capaces, si observamos durante algunos días con un blog, con un lápiz, cuantificando cuántas personas actúan, qué producto se vende, cómo habla la gente que vende bien, qué frases utiliza, todo esto. Nosotros podemos convertir eso en un sistema e ir poniendo pequeñas anclitas. Por ejemplo, una de las cosas que implementamos hace apenas algunos meses, tiene más de un año, el decirle a los Cookie Kids, a todo lo que la persona te pregunte, le vas a contestar, claro que sí, o con mucho gusto. Digo, si te pide una pizza, no vendemos pizza, pero quiero un café, claro que sí. Quisiera encargar unas galletas para un cumpleaños. Y la respuesta, que era lo más común cuando una persona venía a encargar galletas diferentes a las que estábamos vendiendo, o quería no 100 gramos de galletas como todos, sino quería hacer un encargo de 2 kilos de galletas, el vendedor, que generalmente es un jovencito, se asustaba porque alguien le estaba pidiendo una cosa que era fuera de lo común. Y entonces lo más normal, lo que sucedía es que él o ella siempre quería buscar abrigo. Abría los ojos y de repente decía, espéreme, le pregunto al supervisor, ahorita veo si eso es posible. Entonces esto desinflaba los ánimos de quien iba a comprar, porque evidentemente esa duda del vendedor te hace dudar. Y dices, ¿será que aquí encargue yo esta señorita que está detrás del mostrador? Que el comprador no sabe si el chico que está detrás del mostrador tiene 3 horas o 3 años vendiendo en cookies. Y entonces te influye súper negativamente cuando alguien te dice, déjeme checo o ahorita pregunto. Y entonces, para anclar la seguridad de nuestros compradores, la respuesta es claro que sí, o con mucho gusto, o inmediatamente, para demostrar que estamos en control, que vamos a actuar rápido y que ahorita vamos a solucionar lo que tú quieras. Claro, y sea lo que sea que estás vendiendo, ¿no? Puedes estar vendiendo galletas o café, o puedes estar vendiendo programas para computadoras o lo que sea, ¿no? Tener en cuenta esos diferentes detalles que están trabajando a favor o en contra de lo que quieres hacer, influye mucho y los tienes que tener en cuenta. Tú ponías el ejemplo del clasiquísimo que todos hemos visto del mesero. De que vas a cenar a un restaurante nuevo y le preguntas al mesero, ¿qué me recomienda? Y se te quedan viendo con ojos
abiertos. Y pues no sé, o sea, no sé Todo qué, está qué bueno. te guste, sí. Y es algo difícil porque es claro como si me pongo, yo recuerdo las situaciones en las que he tenido que estar de mesero. Sabes que pues no a todas las personas les gusta lo mismo, pero no es no te están preguntando eso, no te están preguntando tu observación sobre Ajá. la sociedad y los diferentes patrones Sí, de consumo o algo, te están preguntando qué me recomiendas. Entonces es algo que igual para nosotros en Cairo es algo que fue de establecer y decir, o sea, tienes que tener respuestas preparadas para las preguntas comunes, ¿no? No es tanto clásicas. anclaje o tal vez lo puedes usar como anclaje, pero al menos para mí en Cairo era claro, ok, tienes que saber recomendar una bebida caliente, un baguette, una pasta y una ensalada. No importa que no te gusten las ensaladas, tienes que poder recomendar una. Dices, qué prefieres? ¿Una pasta, una ensalada o un baguette? Y te dicen, se me antoja más un baguette. Ok, pues yo te recomiendo el Fellini porque es que más me gusta a mí, porque sabe como pizza y bla, bla, y ya, de ahí arrancas. Pero no puedes decir a una persona, pues no sé, o sea, está el menú. Yo, Léelo. yo pienso que los que van haciendo preguntas a la hora de vender, en un restaurante, el tema del restaurante, ¿no? El mesero que va haciendo preguntas, para mí va perdiendo puntos en la venta, o sea, va perdiendo venta, Ujú. porque clásico, se te acerca un mesero y te dice, ¿les puedo ofrecer algo de tomar? ¿Por qué demonios siguen repitiendo la pinche pregunta de marras? ¿Les puedo ofrecer? Y como mi marido es un antipático no es cierto, mi amor no es antipático, pero como les gusta fastidiarlos, no sé si puedes, a ver, inténtalo. Y obviamente depende del humor que esté el mesero, lo oye chistoso o lo oye chocante. Pero eh, lo que pasa es esto, si yo ya llegué a un restaurante y ya me senté y estoy en disposición de comer o de tomar o pasarla bien, ¿por qué venir con timidez a preguntar, ¿será que yo pueda ofrecerles algo? ¿Y por qué no utilizar? Esto es lo que quiero que la gente que nos esté escuchando haga. ¿Por qué no utilizar esta técnica del anclaje y venir a decir, hoy la Jamaica nos salió especialmente buena? O tenemos y algunas gentes sí lo hacen, ¿no? Hoy el barman se está luciendo porque el martini de Bellini o de pera o no sé cuánto le salió espectacular, algo. Y esto, el 98% de las veces, cuando viene alguien y te dice, hoy tenemos esta cosa que es excelente, el 98% de las veces tú vas por eso. Ah, no, es excelente, me estás diciendo que es Ujú. excelente y tú me vas a servir, pues confío en ti. Y es una cosa tan sencilla que a mí me apantalla muchísimo que los dueños de restaurantes o cafeterías o taquerías no estén entrenando a sus vendedores para vender así, que no les hayan hecho ver, hijo, hija, te conviene a ti, porque vas a subir el promedio de ticket de la gente y tu propina tiene más posibilidades de estar más alta que si le pones un cuestionario al comensal. ¿Le gustaría esto? ¿Le gustaría esto? Pues como que se le antoja. No. Dime, antójame, dime, véndeme, ánclame con algo que tú encuentres espectacular. Digo, si tú eres vegano, pero escogiste trabajar en una taquería, pues te va a dar trabajo estar recomendando tacos de cecina y todas estas cosas. Entonces también, o sea, ¿qué demonio estás haciendo allá, no? Eh, pero yo creo que el anclaje está absurdamente subutilizado. Y digo absurdamente porque no cuesta nada. Ujú. Solamente cuesta que tú averigües y que tú enseñes y no dejando tú y yo discutimos de esto, ¿no? Pero no dejando tanta libertad, sobre todo a vendedores o a trabajadores o a meseros nuevos,
sino marcándoles con un libreto. Haz esta pregunta o estos 3 tipos de preguntas, no preguntas, perdón, estos 3 tipos de ofrecimientos y observa cuál es la respuesta de la gente. Y van a ver si el mesero o el vendedor es curiosito, se va a dar cuenta de que las ventas suben increíblemente. Sí, y es ir probando, ¿no? O sea, vas a tener una manera de presentar o de estar atendiendo a las personas, va a ser diferente dependiendo del perfil que veas, ¿no? Si vas a una familia, vas a recomendar algo diferente que si son las personas que están en una cita. Y lo mismo si eres dueño de una zapatería o una peluquería o lo que sea, tienes que estar teniendo un patrón diferente para el tipo de clientes que estás atendiendo, ¿no? Y esto lo vas a aprender teniendo, claro, a algunas personas se les da natural, que rápido pueden identificar el tipo de cliente que es y cuál va a ser específicamente lo que vas a estar ofreciendo. Pero si no entre comillas, se te da, igual es algo que puedes aprender estando practicando diferentes propuestas o diferentes recomendaciones dependiendo de la configuración de ya sea 2, 3, 4 personas o cómo se están moviendo en tu negocio. Todo eso va siendo una oportunidad para estar experimentando. Para los que son empleados de un lugar de comida o de servicios o de productos como zapatos, yo sí les cuestionaría, ¿por qué entraste a trabajar allá? ¿Qué es lo que te gusta de la industria de los zapatos o las tortillas o los cables o los tornillos o los focos o las pinturas o qué? Entonces, si yo espero que sientas cierto grado de conexión, de cariño, de admiración, de gusto por lo que estás vendiendo. Si no lo sientes, si sientes repulsión, salte de ahí. Nosotros una vez en el programa de Cookie Kids cayó entre nosotros un chico que le decía a sus compañeros que realmente él encontraba terrible que lo que nosotros vendíamos, porque solamente estábamos engordando a la gente y promoviendo la obesidad con las harinas y con las cosas. Claro que inmediatamente lo invitamos a salirse, pero va más allá de pensar, maldito chiquito, me vas a fastidiar la venta, ¿no? Sino realmente es ilógico que tú estés siendo parte de una organización en la que no crees. Y eso es lo primero que yo diría. Si tú encuentras algo que te guste, encuentra tu ancla, encuentra lo que tú quieres promover para estar sintiéndolo de una manera genuina, pensando que estás haciendo un bien a la persona que le estás recomendando tu ensalada riquísima, ¿no? O en vez de comprar estos focos, compra estos, porque aquí ahorras o porque tienes algo. Uh-huh. Pero para los dueños de las empresas es imprescindible que enseñen ellos. Yo no estoy hablando de Carlos Slim, que tiene miles de empleados, pero a quien tiene 5, 6, 11, 14 empleados, por el amor de Dios, que se sienten. Vaya, estoy hablando de despachos de abogados, despachos de arquitectos, a que lean, se eduquen, traigan a un psicólogo, a un maestro, para que empiecen a comprender un poquito más el comportamiento del ser humano y puedan dominar esos diálogos a su favor. Esto tiene que venir del líder. Esa esperanza que tiene la gente de necesito encontrar un buen vendedor. Sí. No es así tan fácil. Y además, un buen vendedor, ¿de qué? Yo siempre me considero buena vendedora, pero no podría hacerte comprar un anillo, no podría hacerte comprar un pedazo de tierra, no me interesa, pero soy buena convenciendo a la gente para comer y para viajar, para eso sí soy buena. Entonces, es un vendedor que tiene que estar entusiasmado
por las cosas. O sea, tu entusiasmo hizo que yo me comprara la cafetera Aeropress. La Aeropress. verdad, me deberían de contratar. Sí, sí, sí. Entonces, no solamente un buen vendedor, si no está en tu línea, tienes tú que ayudarlos a que encuentren si no se sienten incómodos ofreciendo algo, en lo que no creen, como este niño que se sentía mal ofreciendo galletas, y es muy respetable, está bien lo que él piensa, nada más que no pertenece a esta empresa. Y mucha Claro. gente tenemos a nuestro peor enemigo en la empresa, como aquel famoso mesero del restaurante de Cancún, que me dijo, no le ofrezco la ensalada de pulpo, que pulpo, qué horror. O sea, a él le parecía espantoso y a mí me encanta el pulpo. Entonces, todas estas cosas que sí encuentro fascinante y que sí encuentro muchas respuestas para la formación y no sé, iba a decir adiestramiento, Ricardo, pero no sé si está bien utilizado adiestrar a una persona. Una Creo que es más bien persona, sí. capacitar, ¿verdad? Ujú. Se adiestra. Creo que es la más apropiada. Sí, capacitar a la gente, pero uno como líder estudiando los motivos, las razones y observando. Entre los libros que recomendamos para esto está este que tú acabas de decir, El pensamiento rápido y A ver, déjame revisar cómo se llama en español mientras tú recomiendas los otros. Dale. bueno, de mi adorado Malcolm Gladwell, el libro Blink, el entender por qué nosotros tomamos las decisiones, por qué, cómo los pensamientos, las no sé, las cosas, las elecciones que nosotros hacemos tienen razones precisas. Y cómo me encanta la manera que él anuncia su libro, cómo también hay efectos o hay acciones o hay manerismos que te pueden decir cuándo una cosa va a funcionar y no, y tiene que ver siempre de la manera en que nosotros vamos recogiendo experiencias en la vida y qué va funcionando y qué no. Ese es uno, Blink. Otro, Ujú. el libro de el doctor Pink, Daniel Pink, mucho Daniel Ujú. acá, de Drive, o las sorprendentes razones de lo que nos motiva, eh, por qué escogemos lo que escogemos y qué nos hace pensar así. Y el libro Ujú. que tú tienes en inglés se llama, Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman. Y yo agregaría el de Daniel Gilbert, en inglés es Stumbling on Happiness, tropezar con la felicidad, creo que lo pusieron en español. sí, ese libro está increíble. Me da mucha pena admitir que aún no lo termino, eh, pero está muy padre porque te explica como psicólogo la condición que para él nos hace diferentes a todos pues los animales, los mamíferos, cómo hay cosas en nuestro cerebro y capacidades diferentes que hemos desarrollado, físicamente desarrollado en el cerebro, que nos hacen escoger las cosas que escogemos. Y Sí, cómo vivimos nuestra vida planeando y haciendo planes futuros debido a esa capacidad que nosotros tenemos que nadie más tiene. Son libros súper interesantes. En las clases de iniciadores a veces alguien osa decirme, ¿por qué me estás hablando de tus galletas? No tiene nada que ver con mi empresa de tornillos. Y, y les aseguro que no solamente en tu empresa, sino en libros de física, de psicología, de psiquiatría, de historia, de biografías, de geografía, puedes encontrar tantas y tan variadas, pero sobre todo útiles respuestas para fortificar tu empresa. sí. Que los revisen y es algo, creo que parte de lo que nos
hace disfrutar tanto nuestros podcasts es estar compartiendo esas diferentes fuentes de inspiración. Y este tipo de libros a veces les dicen psicología pop, porque es como tal vez para difundir algunos temas y a algunas personas les gusta decir que están tal vez simplificando algunos acercamientos, pero creo que cumplen su objetivo de ponerte a pensar y a cuestionar el acercamiento que estás teniendo a tu trabajo. Ya dije acercamiento como 30 veces hoy, pero es lo que está haciendo. Pero eso es lo que hace, o sea, sí es psicología pop, porque es muy digerible, o sea, si nos pusieran a leer términos médicos y psicológicos y palabras en latín, creo que pondrías el libro, o sea, lo sentarías a las 3 páginas. Pero con las historias, con los ejemplos, lo hace para mí muy divertido. Sí. Y escuchen más podcast, además de Padrecito. Aunque principalmente Padrecito, pero bueno. Y, oye, ya no hemos pedido hace tiempo que nos pongan 5 estrellas. ¿Lo pedimos? Creo que ya no solo que pongan 5 estrellas, sino que se lo recomienden a sus amigos y conocidos, otras personas que sepan que tienen una empresa o están pensando en poner una, o hasta personas que están trabajando en una. Creo que está... platicamos de varios temas que pueden interesar no solo a dueños de empresas, sino también a todo tipo de personas. Nunca nadie me ha dicho a mi cara, pero tampoco lo he oído por terceros, alguien que haya dicho, qué aburrida está ese podcast, le tuve que apagar porque me hartaron. Siempre me dicen, me entretienen mucho, que cuando menos eso ya es mucha ganancia. Sí, y que no vaya a salir alguien ahora que lo quiera decir, ya mejor lo dejamos así, ¿no? Que nadie nunca lo ha dicho. Así es. Gracias, Ricardo, hasta la próxima. Bueno, Mario. Este fue un podcast de 42 Broadcast Network, producido por Diego Escalante y Ricardo Ancona. Más información en 42bn.com.